Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor del mundo del arte y del entretenimiento. Antes de ir a nuestro programa especial de hoy, quiero mostrarles la cubierta de este libro que se titula Cuesta Abajo, escrito por la argentina Juana Libedinsky, que es corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, que hace mucho que vive fuera del país, que lo acaba de presentar en Córdoba, en el Palacio Ferreira. Ha sido un gusto conocerla porque es una persona excepcional y este libro, Cuesta Abajo, es realmente un libro notable de una vida notable como es la vida de Juana Libedinsky, que tuvo que vivir en los últimos años una circunstancia atroz que sucedió en su familia, un accidente que prácticamente casi llevó a su esposo a la muerte, y ella tuvo que hacer frente a todas esas circunstancias, demostrando que cuando uno quiere, puede, y por supuesto cuando el entorno también colabora y coadyuva para que eso suceda. Juana Libedinsky estuvo en Córdoba y tuve la alegría de que me dedicara este libro, me lo regaló, me lo dedicó, ahí tiene usted, se ve la dedicatoria que me hizo, y bueno, a ver si la leo por las dudas. Para Jorgelina, muchísimas gracias por todo tu apoyo y te esperamos por Nueva York. Besos, Juana, Córdoba, 2024. La felicito a Juana porque más allá de ser una excelente escritora, es periodista ella, es un ser humano excepcional. Realmente si usted lee este libro se va a dar cuenta que está ante alguien que asume las circunstancias adversas de la vida de una manera notable. Yo la admiro y realmente ella es un ser humano excepcional. Si usted tiene la posibilidad de entrar a mi página de Facebook, allí va a ver la reseña del libro, algunas de las fotos que Juana se tomó en ese momento junto con gente de la Agencia Córdoba Cultura y la Fundación ProArte, que fue quien la trajo a Córdoba. Y bueno, se va a dar cuenta de que la reunión fue preciosa y que Juana es un ser excepcional. Todo eso aparte de lo que vamos a hablar ahora en nuestro programa. Recuerde, suscríbase, deme like, no me deje sola, para así podemos seguir adelante juntos todos. Bueno, hoy voy a hablar de un escritor de origen ucraniano que falleció en 1924, es decir, este año se cumplen 100 años de su fallecimiento. Y según Jorge Luis Borges, este autor a él le daba la mayor de las felicidades cuando lo leía. Usted sabe que Borges tenía, más allá de su ceguera y de su restricción, porque la vida lo había puesto ante esa circunstancia de viajar, pero amaba viajar. Y en Joseph Conrad, que es el autor que hoy vamos a comentar, encontró a un espíritu viajero lleno de aventuras, lleno de ganas de vivir, a pesar de que las novelas o novelas cortas de Joseph Conrad, cuyo nombre no era así exactamente porque era de origen ucraniano, pero él lo trasladó al inglés y toda su literatura fue escrita en inglés. Le decía que Jorge Luis Borges amó ese mundo aventurero, viajero, un tanto caótico en el cual se movió Joseph Conrad, por lo menos al comienzo de su carrera como autor literario. Se trasladó desde Ucrania a Inglaterra, lo trasladaron después de la Primera Guerra Mundial porque quedó huérfano, se fue a vivir con unos tíos y ya se hizo ciudadano británico. De él usted recuerda, por ejemplo, La locura de Almayer, un libro que yo leí en su momento, que ahora no lo encontré, dónde estará, en qué biblioteca estará, pero no lo encontré, quería mostrárselo, no interesa.
leímos Lord Jim, que también fue llevada al cine en una versión magnífica con Peter O'Toole. Y sobre todas las cosas, tenemos este libro que yo ahora les estoy mostrando, que se llama El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas, Joseph Conrad, en esta edición publicada por Alma, una colección española que yo ya les he mostrado, que me ha sido cedida gentilmente para que se los muestre por Maidana Libros. El corazón de las tinieblas. ¿Le suena a usted? El corazón de las tinieblas fue el puntapié inicial de aquella obra maestra de Francis Ford Coppola que se llamó Apocalipsis Ya o Apocalypse Now, como usted quiera decirlo. Tuvo 2 o 3 acepciones en español, pero nosotros la conocemos como Apocalipsis Ya. ¿Qué fue Apocalipsis Ya? Del año 1979. Fue una película fantástica. Muchos dicen que la mejor película de guerra de todos los tiempos. Por la postura de Francis Ford Coppola y de sus guionistas, por los intérpretes, por cómo se adaptó el libro de Joseph Conrad a la guerra de Vietnam, porque el libro de Joseph Conrad, este que yo le estoy mostrando, El corazón de las tinieblas, transcurre a fines del 1900, cuando el Congo belga había sido tomado, capturado, esclavizado por Bélgica. ¿Usted recuerda eso, circunstancia? Cuando las naciones europeas se dividieron a África y sobre todo la mayor expoliación y la mayor esclavitud en ese momento vino desde el Congo belga. Bueno, Joseph Conrad, que era un aventurero, un viajero, un trotamundos, viajó muchísimo por las costas africanas y por otros lugares del mundo también, sobre todo por los lugares más exóticos del momento, y reflejó en las páginas de sus libros toda la barbarie que el ser humano podía cometer contra el ser humano, toda la opresión espantosa que Europa en ese momento hacía contra los ciudadanos o con los habitantes, más que ciudadanos, con los habitantes de África, que era una expoliación realmente brutal. Bueno, Joseph Conrad escribió El corazón de las tinieblas, una novela corta o un cuento largo. En realidad todas sus historias son novelas cortas o cuentos largos, como usted prefiera, y todas se refieren a lo mismo, a esa inmoralidad o amoralidad que tiene el ser humano hacia sus semejantes. Eso lo torturaba bastante y lo dejó mostrado en las páginas de sus libros. Lo dejó muy gráficamente descrito en las páginas de sus libros. En el año 1978 aproximadamente, el gran Francis Ford Coppola, que últimamente no tiene el mismo éxito, lamentablemente tengo que decirlo, que las últimas 2 o 3 producciones de Francis Ford Coppola es como que nadie las quiere exhibir. Y es feo, es muy triste que un hombre que ha sido tan inspirado ahora esté en esa situación. Pero bueno, son cosas que pasan con la edad y con el público, que a veces es voluble y piensa de una manera y después piensa de otra. No le voy a echar la culpa al público. Evidentemente, por lo que dicen las críticas, los últimos trabajos de Francis Ford Coppola no alcanzan los niveles que tuvieron la trilogía del Padrino, por ejemplo, o Apocalipsis Ya. Bien, ¿de qué trata Apocalipsis Ya? Que fue trasladada al siglo XX y que la acción transcurre durante la Guerra de Vietnam. En 1979, Francis Ford Coppola tomó El corazón de las tinieblas y junto a un guionista trasladó la acción que transcurría en el Congo y en el Congo belga a Vietnam. Usted sabe muy bien que Vietnam fue un gran fracaso para los estadounidenses y Francis Ford Coppola, a través de esta producción, hizo una gran
a ver, señaló de una manera tremenda lo que los Estados Unidos hicieron en aquellas tierras de Oriente, de Extremo Oriente, y sobre todo la matanza espantosa de soldados norteamericanos que hubo en ese momento. Bueno, fue una acusación directa que hiciera Francis Ford Coppola y el mundo entero se unió en esa acusación. Es la historia, vamos a hablar primero del libro. El libro está centrado alrededor de un interlocutor, una persona que expone las circunstancias, que habla sobre un coronel Kurtz, que era un traficante de marfiles en el Congo en el 1890, digamos, y que era un hombre muy enigmático y que se manejaba de una manera absoluta y tiránica contra la gente que tenía a su cargo, a su cargo, para que justamente expoliaran a África de todo el marfil que hubiera en ese momento. Era un traficante de marfil. El marfil en esa época, a fines del siglo XX, a fines del siglo XIX, realmente muy valioso en el mundo entero. Trasladó Francis Ford Coppola la historia de ese coronel Kurtz a Vietnam y allí le dio una pátina de misterio, de congoja, de nostalgia, de cosa oscura, terrible, tremenda. Ese coronel que vivía encerrado en sí mismo, que había desertado prácticamente de las filas norteamericanas y vivía a su antojo como un Buda recogido, recoleto, y que los soldados estaban muy afligidos por lo que pudiera suceder a partir de esa actitud que había tomado ese hombre, que estaba apartado de la guerra y que vivía en una cueva, en una caverna, en el mismo Vietnam. Ustedes recuerdan momentos inolvidables de Apocalipsis Ya. Recuerda aquella cabalgata de las Valquirias bajo las órdenes de aquel loco interpretado por Robert Duvall, de los helicópteros que salían de una base y que iban a lanzar napalm, etcétera, etcétera, sobre los nativos del lugar. Hay momentos inolvidables en esa película protagonizada por Martin Sheen, por Marlon Brando, componiendo un personaje como solamente él se le ocurría hacerlo, y Robert Duvall, entre otros grandes actores del momento. El coronel Kurtz es una obsesión para este capitán del ejército norteamericano que lo va a buscar, siguiendo órdenes superiores para ver qué ha sucedido realmente allí, qué está pasando. El coronel Kurtz está interpretado por Marlon Brando. Y usted recuerda que en algún momento de la película se habla del horror. Se habla del horror. Porque en ese momento, en esa película y en esa época, el horror provenía de Vietnam. Bueno, y hay un momento muy importante en el libro que es el final prácticamente. Es un libro corto, usted ve que es una novela. En la novela, Marlowe, este capitán interpretado por Martin Sheen, encuentra a la esposa de Kurtz y le pregunta a ella cuáles fueron las últimas palabras de su esposo, porque él evidentemente estuvo allí en ese momento cuando muere Kurtz. Y él le miente, le dice sin estar muy seguro de lo que está por decir, le dice que lo último que él mencionó antes de morir fue el nombre de ella. Así se saca de encima el personaje de Martin Sheen, digamos, el personaje de Martin Sheen en la película y de Marlowe en la novela, se saca de encima esa carga pesada que tenía, porque lo último que dijo Kurtz
no fue el nombre de su esposa. Y yo le voy a leer rápidamente qué fue lo último que dijo Kurtz en el libro y que también se ve en la película, o se escucha en la película. Cuando la mujer insiste ante Marlowe para que le diga cuáles fueron las últimas palabras, ella le dice: él me necesitaba más que su propia madre, más que a él mismo. Me necesitaba a mí. Yo hubiera atesorado cada suspiro, cada palabra, cada señal, cada mirada. Sentí una fría presión en el pecho, dice el autor. No, dije con voz sorda. Y ella le dice: perdóneme, lo he llorado tanto tiempo en silencio. Usted estuvo con él hasta el final. Pienso en su soledad, sin nadie a su lado que lo comprendiera como yo lo había comprendido. Tal vez nadie que oyera. Hasta el final, dije tembloroso. Yo oí sus últimas palabras. Me detuve espantado ante lo que él mismo tenía que decir. Repítalas, murmuró ella en tono desgarrado. Quiero algo con lo que vivir. Entonces estuve a punto de gritarle: ¿no las oye? El crepúsculo las repetía a nuestro alrededor con un persistente susurro, un susurro que parecía crecer amenazante como el primer susurro de un viento que se levanta. Las últimas palabras de Kurtz habían sido: el horror, el horror. El autor dice, su última palabra: ¿no entiende usted? Ella le dice: yo lo amaba, lo amaba, lo amaba. Conseguí dominarme y hablé lentamente. Y le dije: la última palabra que pronunció fue su nombre. Ella se queda tranquila entonces y le dice: lo sabía, estaba segura, lo sabía. Él me hubiera nombrado a mí y la nombró, según lo que le dice, le miente Marlowe, de que lo último que el coronel Kurtz dijo fue el nombre de ella. No fue el nombre de ella en el libro, fue el horror, que es lo mismo que dice el coronel Kurtz, o sea, Marlon Brando, en la película Apocalipsis Ya. Levanté la cabeza. El horizonte estaba oculto por un negro banco de nubes, y la tranquila corriente que llevaba a los más remotos confines de la tierra fluía sombría bajo un cielo cubierto. Parecía llevar al corazón de una inmensa oscuridad. Así transcurre el último párrafo del Corazón de las Tinieblas, el libro de Joseph Conrad que dio origen, que inspiró a Francis Ford Coppola y a su guionista para escribir Apocalipsis Ya, una película fantástica, una película terrible, donde, según los entendidos han acordado, se ve la guerra en su máxima expresión, en todo el horror que significa una guerra. Hoy quisimos recordar a Joseph Conrad, este autor inglés que fue un regocijo para nuestro Jorge Luis Borges, que escribiera novelas que tenían que ver con las aventuras, con los mares, con la vida marinera, con una vida que me hace acordar mucho a lo que hace Pérez Reverte, que también es un hombre de mar, es un marino, y ahora que ya las circunstancias de la vida son diferentes y ya los traslados en buques o en botes se han modificado porque hay otros medios de transporte, la vida en el mar siempre ha sido muy fascinante para todos los autores. Recuerde, señor Frankenstein, cómo termina. Bueno, para Joseph Conrad fue su vida. Murió relativamente joven, en 1924 en Inglaterra. Se había casado, había escrito mucho, había escrito sobre la vida marinera, sobre la vida de los marinos, y había, por sobre todas las cosas, reflejado el horror de lo que estaba sucediendo en África en ese momento, a partir de la situación que vivieron las grandes potencias europeas
que se repartieron al continente africano antes o casi durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, señores, de esta manera quisimos traerles a ustedes esta recordación de uno de los grandes de la literatura universal que este año o durante este año se han conmemorado los 100 años de su fallecimiento. Ya no se habla de Joseph Conrad, se volvió a hablar de él cuando se estrenó la película Apocalipsis Ya. Pero recuerde, uno de los grandes autores de la literatura universal del siglo XX fue el ucraniano Joseph Conrad. Con ese nombre lo conocemos. En realidad su nombre era de origen ucraniano y era otro, pero muy parecido a lo que nosotros conocemos como su versión en inglés. Esto ha sido todo por hoy. Me despido hasta cualquier momento. Recuerde, siempre estamos aquí con ustedes, por lo menos una vez a la semana con seguridad. Y bueno, me despido. No se olvide de suscribirse o recuerde suscribirse. Deme like, apóyeme, apóyenos. Y bueno, será un beso grande para todos. Hasta cualquier momento. Chao.